disponibles para eh, ustedes. Entonces, primero voy a hacer la publicidad perdón, voy a hacer la publicidad acá en la universidad para que vean qué hacemos acá en Chile y que tenemos acá los laboratorios de tecnología, ¿ya? Que son los laboratorios de ingeniería que acá su profesor Wellington también vino a visitar hace un tiempo, ¿ya? Tenemos dos laboratorios de tecnología acá, los Make It y los UNLI. Los Make It es para todos los alumnos eh, de primer a tercer año, que es el primer ciclo. Aquí pueden venir a experimentar ahí con esos drones, con sensores y con todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero eso es solo, aquí uno se puede equivocar, ¿ya? No hay problema. Y también es encuentro para visitas de empresas y también hacemos investigación bien aplicada, como por ejemplo acá estamos identificando eh, las cavidades de los dientes, ¿ya? O sea, esto es bien general. También otros proyectos que se han hecho acá, este sistema de inteligencia artificial, de visión artificial, perdón, para ver la seguridad de los pacientes. Entonces acá siempre tratamos de ver problemas aplicados. Y esto se aplicó en un hospital de acá de Chile. Y esto también lo hicieron alumnos de ingeniería, ¿ya? Entonces, también hacemos prototipos como ese que está acá, mostrando acá, y tenemos también un área de drones chiquititos para trabajar. Algunos son comerciales y otros son creados por alumnos de acá. Entonces, con los drones que estaba mostrando, esto de acá es una reconstrucción de fotografía, esto igual, y todo esto lo grabó el dron y se puede generar un ambiente 3D para eh, cargarlo en realidad virtual, ya que son estas dos cosas que están acá. ¿Ya? La forma real y esta es la reconstrucción en 3D. También hemos hecho estos robots para hacer inspecciones de tubería, como el que está acá, también de acá en la Facultad de Ingeniería, y harta fabricación 3D, ¿ya? Para varias cosas. Por ejemplo, acá tenemos hígados de perro, una mano de un león, porque esta universidad está asociada a un zoológico. Entonces, ahí tenemos acceso a poder apoyar a veterinaria de esa forma, ¿ya? También hemos hecho manos robot para prótesis y estos que son los trabajos de odontología, que básicamente son la generación de estos modelos que los ocupamos, o sea, nosotros no, nosotros los generamos, pero un hospital de acá en Chile los usa para operar. Y este es otro proyecto que estamos haciendo que es de análisis de textura de dientes, ¿ya? O sea, hartas cosas que se hacen acá en este laboratorio, pero eso es, ¿cómo se llama? La parte como para que tengamos contexto de qué hace la Universidad San Sebastián, ¿ya? Ahora vamos a empezar entonces con, perdón, la parte de minería y despesadores. Perdón. Importante, si ustedes no me entienden o tienen cualquier duda, por favor hablen nomás, no se preocupen o me escriben en el chat. Yo voy a estar lo más atento posible a todo, ¿ya? Y si no se me entiende, por favor, me dicen. Yo voy a, como dicen ustedes, tratar de hablar, de vagar o lo más despacio posible para que se entienda. ¿De qué vamos a hablar hoy día entonces? De minería, de pesadores, de Python e ingeniería, ¿ya? Son las cosas que vamos a abordar en esta presentación. Vamos a hablar un poco de la importancia de la minería en Chile, que acá está, esta es una tabla que fue tomada acá del Consejo Minero de 2025, ¿ya? Y aquí vemos que Chile es el principal productor mundial de cobre, ¿ya? Está en el top 15 en oro, 7 en plata, molibdeno en el tercero, en hierro también está en el top 15
y es el segundo mayor productor de litio también, ¿ya? Y con respecto a las reservas mundiales, en Chile está el 19% de reservas de cobre del mundo y la participación actual mundial, o sea, en porcentaje de cuánto cobre se produce es el 24%, ¿ya? Y además, la producción en cobre, esta unidad de acá, de kilotoneladas, es la más, ¿cómo se dice? Repetida para volúmenes muy grandes, ¿ya? Exportación minera y participación, ¿ya? O sea, aquí está cuánto cobre, este de 2025 es chiquitito porque no estaba completo, así que miremos el 2024. En términos de participación de exportaciones mineras en total, en Chile la minería mueve mucho la economía. De hecho, ahí ven que es el 57%, es sobre el 50% por lo general en toda la historia de Chile en plata, esto es millones de dólares, esto que está acá, a través de los años, ¿ya? Entonces, la minería en Chile es vital para la economía y por eso este país se ha preocupado tanto de una minería lo más responsable posible para no evitar el progreso. ¿Qué implica que la minería sea responsable? Que tiene que tener entonces un consumo de agua eh, acorde a las exigencias mundiales y nacionales eh, en términos del consumo por la gran minería, ¿ya? Mucha gente piensa que la minería en general es muy intensiva en consumo de agua, pero si ustedes ven este gráfico que está acá, la minería en Chile, por lo menos, solo ocupa el 4% del agua disponible en el país, ¿ya? Y además ese 4% tiene hola profesor, esta distribución, ¿ya? Tenemos agua de mar, Hola, hola. agua, hola, agua que se compra directamente también desde plantas y así, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Es importante esto que el consumo de agua en la minería en Chile en el 2024 fue entonces de un 4%, ¿ya? En comparación al volumen de todo el consumo de agua. Así que, ojo, por ejemplo, el sistema agropecuario, que son las frutas, los animales, ocupa el 72%. Entonces, donde uno debería quizás apuntar a recuperar más agua es a este tipo de sectores. Y el agua potable en Chile está ocupando el 12% y el industrial el 7%, ¿ya? Entonces, ¿dónde yo ocupo esta agua? Excelente pregunta. Ustedes se fijan, bueno, este es el total en metros cúbicos segundo, pero en alguna faena de mina tenemos que, no sé, pues el agua de mina de control de polvo es un 5%. ¿Qué significa el control de polvo? Es cuando yo voy y con un chorro de agua, con una manguera, riego el piso para que no haya polvo en suspensión, ¿ya? No es solo agua lo que se ocupa, sino que es una mezcla también con químicos para evitar la elevación de estos, pero aún así, superficialmente hablando, solo un 5%, ¿ya? La hidrometalurgia un 11%, la fundición y la refinería un 2%, y ustedes se fijan que la mayor concentración de agua está en los depósitos de relave y de forma indirecta en los espesadores, ¿ya? O sea, antes de llegar al depósito de relave, tiene que pasar por el espesador. Perdón. Innovación en minería, ¿ya? O sea, la innovación en minería es vital y de hecho por eso estamos nosotros hablando y acá en Chile existe un ecosistema que seguramente también debe haber en Brasil que impulsa toda esta innovación en minería. Y acá, como para motivarlos, yo les dejo esta noticia o este reportaje que dice que está cambiando el paradigma en la industria chilena de cómo llevar a cabo las operaciones, ¿ya? De hecho, acá dice que lo más importante ahora, o que se proyectaba en ese entonces, era el Machine Learning, que está acá. El Machine Learning es algo que vamos a ver al final de la presentación,
pero así que no se preocupen, pero es básicamente programación y tecnología, y en este caso vamos a usar Python. ¿Ya? Y aquí nos dicen que pronto el, el ecosistema minero va a cambiar, o sea, en unos 5 años se necesita entonces profesionales especialistas en innovación, desarrollo y que sean alfabetizados digitalmente. Si si ustedes se fijan, esta publicación fue el 2019, más 5 años quiere decir que esto fue el año pasado. ¿Ya? O sea, el mundo minero requiere de forma urgente profesionales como ustedes que sepan de tecnología y que puedan aportar a los cambios y mejoras de los procesos productivos. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué tan cierto es lo que les acabo de decir? Tremendamente cierto, porque si se fijan acá, estas son proveedores de la minería con base tecnológica, o sea, empresas que le venden a la gran minería o pequeña minería en Chile tecnología, ¿ya? Y eso puede ser desde generar un nuevo modelo con Python para un proceso, inventar un sensor nuevo, o un sensor nuevo puede ser algo como esto, ¿ya? Ah, hay, la minería necesita entonces urgentemente de futuros profesionales como ustedes. Y al punto que, bueno, no sé si ustedes conocen la geografía en Chile, pero en Chile, Antofagasta es donde hay la mayor concentración de operaciones mineras y tenemos 308 empresas solo ahí que están trabajando para hacer mejoras en los procesos productivos, ¿ya? En Santiago, la región metropolitana, hay 221 y así hay en varias ciudades del país una cantidad importante de empresas que requiere de forma urgente el capital humano que ustedes van a tener, ¿ya? Cuando sean ingenieros. Además, en Chile existe un ecosistema de innovación minera, o sea que el Estado y empresas aportan dinero, ¿sí? Para que se puedan desarrollar estas innovaciones. Acá la más importante es Corfo, perdón, es del Estado. Ignoren por favor el tamaño de los logos, eso es solo una coincidencia, ¿ya? Corfo entonces genera préstamos de dinero para generar innovación. Minnovex es una agrupación de empresas tecnológicas de minería que trabajan en conjunto para desarrollar soluciones tecnológicas multidisciplinarias y robustas. ¿Por qué digo eso? Porque a veces hay empresas especializadas solo en software y otras que están especializadas solo en hardware, y la combinación de esas dos empresas puede generar una solución tecnológica importante, ¿ya? Y esas varias empresas están bajo este paraguas de Minnovex para precisamente agilizar los procesos de conversación, de compartir conocimiento y otras cosas, ¿ya? Y obviamente generar negocio y plata, lucas, ¿ya? Y finalmente está el Centro Nacional de Pilotaje, que también es una entidad mixta, media estatal, media privada, que básicamente es una entidad que le presta, ojo, le presta a las empresas la oportunidad de probar sus prototipos en ambientes reales, ¿ya? O sea, si yo tengo un desarrollo minero, puedo ir al Centro Nacional de Pilotaje y el Centro Nacional de Pilotaje me puede hacer un match o una unión con una minera real, donde yo podría llevar a cabo mis ensayos pilotos, ¿ya? Entonces, son actores que hacen que la minería en Chile, y seguramente en Brasil también hay entidades similares, para que la minería no se trate de sacar tierra o excavar hoyos, ¿ya? Esto es tecnología, desarrollo y sobre todo mucho capital humano avanzado, que es la razón por la que ustedes están estudiando. Y hablando de dinero, ¿cuánto dinero en gasto de I más D importa en la actividad económica o está distribuido por sector, mejor dicho? Que acá estamos en millones de dólares y vemos que la minería
tiene el tercer puesto, muy seguido de la agrosilvopecuaria, para el desarrollo de tecnología que ayude a mejorar la minería, ¿ya? Eso es importante. La minería hoy es un proceso incompleto, ¿ya? No está todas las respuestas en la mesa y se necesita siempre avanzar para generar nuevo conocimiento. Madurez de las empresas tecnológicas o de los proveedores de la minería. Según eso, están todas ubicadas acá, ¿ya? O sea, la minería está empujando hacia la adopción de tecnología y por eso están abiertos a recibir propuestas tecnológicas que aporten valor al ecosistema, ¿ya? Pero ese es el contexto, ¿ya? Ahora vamos a entrar en lo que es un espesador y a lo que seguramente muchos ya vinieron para acá, ¿ya? El espesador, en palabras simples, es lo mismo que hacer un jugo, no sé cómo le dicen eso en Brasil, pero este polvo que se mezcla en un jarro para tomar, pero al revés, ¿ya? O sea, por eso está la carta de reverso, porque nuestro objetivo aquí no es tener el jugo, sino separar el agua del polvo del jugo, ¿ya? Para poder depositarlos en estos que son los tranques de relave. ¿Cómo se ven los espesadores en la vida real? Así, ¿ya? Por lo general, dependiendo del tamaño de la operación minera, cambia la cantidad de espesadores que tienen y el tamaño de estos, ¿ya? Contra más agua yo quiero recuperar para mi proceso, que eso no se los dije, pero el espesador es vital para la economía del agua de la industria minera, porque aquí, en este proceso, se recupera la mayor cantidad de agua para devolverla a proceso y así no ocupar agua nueva. Y por eso, perdón, me voy a devolver rápido, por eso la minería en términos de porcentaje de consumo de agua por sector económico es tan bajo, ¿ya? Porque a pesar de que se requieren cantidades muy grandes de agua, tenemos a los espesadores para recuperar este recurso tan valioso, ¿ya? ¿Qué hacen los espesadores? Bueno, reducen el consumo de agua, mejoran las tasas de recirculación, ayudan a optimizar el proceso y aquí se necesitan siempre nuevas tecnologías para recuperar la mayor cantidad de agua posible, ¿ya? Pero esto que estamos viendo es el ideal, ¿ya? Aquí yo veo esta agua y hasta podría nadar acá. Es agua que se ve limpia. ¿Qué pasa cuando el espesador no funciona? Y acá abajo yo les dejo acá esta referencia que habla del cortocircuito de los espesadores. Aquí esta agua no me sirve para reproceso y es más, yo puedo ver acá la mancha que está generando el feedwell, que es esta parte que está acá, que vamos a hablar pronto, que está haciendo todo lo posible para que este sobrenadante sea cristalino como este, ¿ya? Este es el famoso entonces cortocircuito. Acá nada está funcionando. Esto es catastrófico, no se recupera nada de agua y esta es una situación que se debe evitar a toda costa, ¿ya? Y también está, perdón, quizás está muy pequeño esto, lo vamos a agrandar un poco para que se vea bien. Y la referencia la vamos a dejar acá. ¿Ya? Ah, perdón. Ahí. Entonces, ¿qué pasó acá? El espesador se generó una dona, ¿ya? Eh, de, de barro gigante, muy pesada, porque yo no les dije, pero los espesadores son de una dimensión gigantesca, ¿ya? O sea, estamos hablando de varios metros de altura, y esto generó eh, un barro duro, muy, muy, muy duro,
y las rastras que están acá, que ya vamos a hablar de ellas, terminaron rompiéndose, ¿ya? Esto es también lo peor que se puede pasar, porque si se rompe, el tiempo de reparación del espesor es muy largo. ¿Y qué pasa con la normativa chilena? Yo no puedo operar mi planta minera si no tengo a lo menos un espesador vivo. ¿Por qué? Porque aquí yo recupero el agua y tenemos que cuidar el agua, ¿ya? Dentro del proceso productivo, el espesador es lo más humilde que hay, porque en el fondo es separar el agua del líquido, perdón, el agua del sólido, ¿ya? No es un proceso muy complejo, pero sin esto no puedo operar mi planta, ¿ya? Entonces siempre, eh, ¿cómo se dice? Los engarrafamientos de la producción ocurren acá, en el espesador, porque no está recuperando el agua de forma correcta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las grandes dificultades operacionales que vemos? Aparte de, obviamente, esto, es que puede bajar la concentración de la descarga, puede haber una mala calidad del agua sobrenadante, como esta que está acá, y eso, si se empieza a poner turbia el agua sobrenadante, me va a generar más peso y por lo tanto voy a aumentar mi torque que se generan en estas puntas que están acá de estas palas. Si este torque crece mucho, ocurren casos críticos como este, ¿ya? Que se rompe la rastra y ahí se acabó el proceso, hay que cerrar la mina por un rato, ¿ya? Eh, hay formas de evitar, o sea, siempre va a haber una forma de evitar esto, ¿ya? Pero es difícil. Operación eh, siempre está trabajando bajo mucha presión, ¿ya? Porque acá hay millones, pero millones de dólares escurriendo por esta unidad. Entonces tenemos que, como no puede pasarme esto, cuando estoy en esta situación, una solución que yo tengo es inyectar agua nueva para diluir el barro y no generar torque. Pero si yo hago eso, voy a generar relaves de menor calidad y va a ser más costosa para mi operación diaria, ¿ya? Siempre hay ahí un compromiso de qué cosa es lo mejor para la planta, ¿ya? Es difícil. Y bueno, si estoy en esta situación, obviamente no voy a cumplir regulatorio para nacional chileno para hacer los depósitos de tranques de relave, ¿ya? Partes claves de un expresador. Esta es lo mismo que teníamos en las fotos anteriores. Si se fijan, esto de acá es es donde se mueve la rastra, pero esto de acá es el feedwell, esto que está acá, y se los voy a mostrar aquí, que sería esta parte que está acá abajo, ¿ya? El feedwell es el que derrama en el pesador los químicos para acelerar el proceso de separación sólido-líquido. Y por eso, incluso en esta foto, se ve acá ligeramente la mancha que está generando el feedwell para facilitar la separación de sólido y líquido, ¿ya? Vamos a hablar de eso en un ratito. Ya. Entonces tengo acá mi alimentación, que es de donde viene todo mi tratamiento, entra acá al feedwell donde se mezcla con químicos y baja al espesador en esta zona, por acá, y empieza la depositación. Estas son las rastras que están acá, o las rake en inglés, que serían estas que están aquí, ¿ya? Y acá se están depositando los sólidos y en mi underflow tengo mi salida de mi relave. En mi overflow, que está acá arriba, tengo la recuperación de agua para reproceso, que eso sería, a ver, ¿se ve acá? No, no se ve. Pero está por acá, quizás eso es, está por acá la recuperación del over, ¿ya? Y el underflow está abajo, ¿ya? Porque esto tiene esta configuración, ¿ya? Ahora, esta parte de acá abajo no siempre es igual. Depende del proceso, qué tanta inclinación voy a tener
y del tipo de espesador con el que estoy trabajando. ¿Ya? Creo que eso es todo lo de esta lámina. ¿Cómo se ven en 3D? ¿Ya? Esta es una imagen antigua, pero si se fijan, acá estoy con el puente, mi sistema de hacer el giro de las rastras, y aquí voy a entrar al espesador. Si se fijan, este tiene menos pendiente que el anterior de abajo. Acá están las rastras que mueven la mezcla. Por acá está el material de alimentación, que es con lo que lo que tengo que separar, y que en inglés siempre se dice que es el feed, ¿ya? Que ahí lo vamos a ver en un ratito de nuevo. Eh, Ahí está el feed, y si se fijan acá está mi feedwell, ¿sí? Donde yo hago la mezcla, y mi overflow está acá, y mi underflow, que está acá, con eh, mi relave es pesado. De hecho, en inglés se llaman thickener porque engruesan entonces o espesan el, lo que recuperamos acá, que sería el relave, que es lo que sale por acá abajo. Y si se fijan, este espesador es plano, casi acá abajo, es solo una imagen, ¿sí? Y este es más profundo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la profundidad del cono, va a ser también qué tan sólido es lo que yo voy a recuperar, en general, ¿ya? El feedwell, que es la parte de arriba, el gorrito que dijimos, que en realidad es un elemento súper clave en minería, porque es lo que permite acelerar entonces el proceso de recuperación de sólido. ¿Por qué pasa? ¿Por qué necesito acelerarlo? Porque ustedes saben que si yo tiro acá mi jugo y dejo que ocurra el tiempo infinito, de todas formas yo voy a recuperar acá abajo en el fondo el polvo del jugo y el agua arriba. Eso pasa naturalmente y son los procesos de sedimentación. Pero con el feedwell yo puedo ingresar químicos para acelerar ese proceso porque la planta minera no tiene mucho tiempo para esperar de que el pesador recupere el agua necesaria o que genere relave lo suficientemente espesado, ¿ya? Esos procesos se tienen que apurar, pero ustedes se imaginarán que como estas cosas son gigantes, ¿sí? Cada miligramo de químico cuenta en mi balance económico, ¿ya? Entonces tampoco puedo llegar y lanzar químicos eh, cuanto yo quiera. Simulaciones de Fitwel, ¿ya? Son relativamente recientes, pero ustedes se fijan, esto ocurre en 2014 y acá tenemos que eh, el Fitwel, que es esta parte que está acá, tiene o cambia el perfil de velocidades de la alimentación. Yo necesito entonces que el Fitwell me ayude de alguna forma a reducir la velocidad de entrada de mi alimentación, porque es muy distinto que yo al jugo le eche el polvo rápido o lo deposite lentamente, ¿ya? Si yo lo deposito suave, es más rápida la recuperación o la separación de agua y líquido, ¿ya? Entonces, esta cosa es vital para el funcionamiento de los despesadores modernos, ¿ah? Ahora, a medida que pasa el tiempo, estas simulaciones se van complejizando y podemos entonces entender un poco más cómo funciona el Fitwell por dentro, ¿ya? Y aquí hay varias configuraciones de Fitwell, ¿ya? Esta es la que se llama gorrito chino porque es así, ¿sí? Y básicamente dice que, o esta persona encuentra que si el Fitwell logra reducir la velocidad de entrada cerca de los 2 metros partido por segundo de la pulpa, vamos a tener una mejor aglomeración para favorecer la sedimentación, ¿ya? Más complejo, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta simulación es básicamente un tubo vacío con elementos acá que cortan la velocidad, o acá abajo un cierre con un gorrito chino. Pero hoy día los Fitwell modernos tienen esta geometría, la mayoría,
donde acá hay álabes o cosas que, no, que detienen el flujo, pero lo dejan pasar laminarmente. ¿Ya? Esto se puede simular hoy día también con CFD, con una cosa que se llama mallado, que es esto de acá, que básicamente yo divido mi espacio en pedacitos más chicos con propiedades físicas que me interesan. ¿Ya? Esto entonces, aquí entra mucho la importancia de las ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Yo tengo entonces que definir condiciones de borde, ¿ya? Boundary conditions, ¿sí? De mi fitwell para poder simularlo. Entonces, este es el espesador gigante, pero físicamente no me interesa simular el espesador gigante. Yo solo quiero simular mi fitwell y tener una entrada razonable de líquidos por las entradas de áreas de superficie y por la alimentación, que es la entrada de pulpa. Y con eso yo ya puedo caracterizar mi problema. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ustedes dicen, ah, pero el feedwell detiene entonces la velocidad del flujo del fluido. ¿Eso acaso afectará entonces la viscosidad de, de lo que está viendo el espesador? Y aquí la respuesta, a pesar de que ustedes pueden ver que la viscosidad es dada en diferentes puntos, 3 megapascales, 4 megapascales, 1,8 megapascal, a pesar de que yo estoy cambiando mi viscosidad, en mi simulación no veo eh, cambios drásticos en la velocidad, ¿ya? Entonces, yo podría pensar que la viscosidad no influye en, ¿cómo se dice? En la entrada de fluido al feedwell, pero esto es un caso particular, ¿ya? No quiere decir que sea así para siempre, en todos los casos. ¿Por qué? Porque esta es una planta minera con una condición específica de su tratamiento de su alimentación y que este caso particular no garantiza que para todos los espesadores sean así y tampoco lo garantiza para la mina en su futuro, ¿ya? Esto es solo un momento de la mina donde yo puedo asegurar que la viscosidad no tiene ningún efecto en la geometría del feedback, ¿ya? Velocidad nominal de entrada. Dijimos que entonces dependía, o sea, postulamos que había una dependencia de la velocidad de entrada, que era lo que dijimos acá, ¿sí? Y la verdad verdadera es que sí, ¿ya? Si mi velocidad es baja, yo no voy a alcanzar a girar con todas mis partículas, porque el fluido en el fondo son muchas pelotitas o muchos balones de elementos, ¿ya? Si entran con baja velocidad, no voy a alcanzar a girar por todo el feedwell ni a bajar por todos los álabes, ¿ya? ¿Qué genera eso? Muchas cosas, ¿ya? Existe una velocidad óptima que es cercana a esta. Ustedes se fijan que puedo girar en toda mi feedwell y voy a salir de forma más o menos pareja. Si ustedes saben de CFD, se van a dar cuenta de que acá hay algo raro, ¿ya? Que acá existen unas zonas de recirculación y esto tampoco es bueno, ¿ya? Pero la simulación dio esto, ¿ya? ¿En qué influye entonces de que si mi velocidad es baja no logre dar la vuelta completa y que mi velocidad óptima alcance a dar mi vuelta completa? En algo súper crítico que es la mezcla de los químicos, ¿ya? Acá los químicos están entrando entonces con estas líneas café, que es la ducha que está teniendo el feedwell con los químicos, y acá tenemos las zonas de mezcla. Y podemos observar rápidamente que si la velocidad de entrada no es óptima, no voy a ser capaz de mezclar perdón, mi floculante de forma correcta. El objetivo del feedwell entonces es que esto se mezcle de la mejor forma posible, ¿ya? Si se mezcla bien, voy a gastar menos dinero en floculante. O sea, no importa si yo lanzo mucho floculante, si es que mi velocidad es baja, mi respuesta a la mezcla va a ser baja también, ¿ya?
Y aquí viene lo complicado de la minería. Cada acción que yo hago modifica algo de forma gigantesca. Esto están pasando kilotoneladas. O sea, mucha materia, mucho material. Si yo no logro mezclar, son millones o billones de dólares perdidos por día. ¿Ya? Esto es crítico. ¿Ya? Y por eso la innovación en minería es tan importante. Ahora, hacer CFD no es tan fácil. ¿Ya? Esto, diseñar eso, toma mucho tiempo. Puede ser un mes, 2 meses, mucho trabajo. Ustedes se fijan, la persona que hizo esto se demoró mucho al pasar desde un plano a una imagen 3D, la geometría del Fitweb. Y por eso las primeras investigaciones eran con geometrías sencillas, pero que se acercaran un poco a la realidad. O sea, digo sencillas entre hartas comillas, porque esto también es difícil de simular. ¿Ya? Existe una solución nueva, cuando yo digo nueva, es, o sea, menos de un año, ¿sí? A la simulación en CFD. Es la simulación en CFD con inteligencia artificial. No sé cómo funciona, y lo admito, esto sí lo entiendo, esto no lo entiendo, y también por eso es tan importante que ustedes se sumen a este mundo minero, porque la IA está prometiendo hoy día de que es capaz de generar simulaciones de tipo CFD. Existen varias publicaciones que dicen que esto no da tan bien para algunos casos, ¿ya? Pero eso quiere decir que hay casos que la simulación 3D sí funciona, ¿ya? O sea, perdón, la simulación 3D, la inteligencia artificial sí funciona, ¿ya? Esto está por ver y ahí, no sé, pues, quizás podamos hacer ahí un trabajo con alguien para que analicemos este problema. Y imagínense, si lo podríamos hacer con la inteligencia artificial, este trabajo que toma meses, se podría llevar a cabo en semanas. Y eso también es importante. La velocidad de los resultados también es crítica para la minería, ¿ya? Esto de acá se hizo porque una empresa minera necesitaba saber si es que acaso bajaba o no la velocidad de entrada del fluido. ¿Ya? Acá hay decisiones costosas, ¿ya? En términos monetarios. ¿Ya? Y si podríamos generar un sistema de inteligencia artificial que ayude a resolver la velocidad de este problema, nos hacemos millonarios todos. ¿Ya? Python, ingeniería de procesos. Ya, acá yo voy a hacer trampa y esto es mi canal de YouTube donde yo tengo algunas clases, ¿ya? Así que me voy a saltar esta parte, pero yo les recomiendo que vean esta, que es la primera clase online de ciencia de datos, donde explico cómo la inteligencia artificial hoy no es capaz de resolver análisis de bases de datos. ¿Ya? Hoy día, o sea, estamos hablando 12 del 6 del 2026, ninguna inteligencia artificial es capaz de resolver una base de datos. ¿Ya? Quizás en 5 años o 2 años más sí, pero hoy están muy al debe con estas cosas que son de... Ahí parece que me fui un segundo. ¿Sí? Ya. Eh, estamos muy Hola.
Sí, ahí ya volví. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir de nuevo. Ahí sí, ya. Entonces, ¿dónde había quedado? En el mundo de las simulaciones existen dos caminos, ¿ya? El camino de la simulación fenomenológica y el machine learning, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un repaso rápido por los dos modelos, ¿ya? ¿Cómo yo hago entonces la simulación fenomenológica? Con física, ¿ya? Física y química. Entonces yo defino mi espesador, ¿ya? Como el que está acá, de esta forma. Yo tengo entonces mi feedwell que está acá, si ustedes lo ven, mi zona de sedimentación y mi zona de consolidación, perdón, y la salida del material sólido, la recuperación del overflow y acá está en la alimentación, ¿ya? Perfecto. Ahí. Fuentes para generar modelos, ¿ya? Fuentes para generar modelos físicos. Yo les dejo esas dos de ahí. Existen muchas más, siempre van saliendo, pero Burger y Concha son también los principales y también hay modelos aplicados ahí, ¿ya? Ahí los pueden revisar después. ¿Cómo se porta un modelo con física? ¿Ya? Yo necesito entonces el terror de los alumnos, ecuaciones diferenciales, ¿ya? Yo tengo entonces, porque esta ecuación alguien ya la hizo por ahí, ¿quién la hizo? Estas personas de acá, ¿ya? Yo tengo entonces mis variaciones en el tiempo, que esto está en el tiempo, tengo un eje Z, ¿sí? Tengo un flujo que entra, tengo una zona de compresión, una zona de dispersión. ¿Cuál es la zona de dispersión? La dispersión me la genera, ya vimos, esta parte de acá, el feedwell, ¿ya? Y mi alimentación, que es la entrada que está acá, ¿ya? Si yo logro cuantificar esos cambios en el tiempo, yo tengo entonces este tipo de ecuaciones, ¿ya? Y cada una tiene entonces em, una importancia y un peso específico para mi modelo de transferencia de, ¿cómo se llama? De elementos finitos, ¿ya? Acá no les dije, pero esto de acá significa que está claro, o sea, agua en su estado de agua, y este cuadrado oscuro de acá significa que esto es sólido, ¿ya? Eso es para las futuras láminas que vamos a ver. Acá tengo dos cosas importantes. Todos los modelos físicos que requieren física necesitan forzosamente un ancla en el mundo real, ya sea de laboratorios o de data operacional. En el mundo de laboratorio yo puedo tener acá mi velocidad de sedimentación, o sea, voy a hablar de eso pronto, y en mi mundo operacional yo tengo mis variables operacionales que están acá arriba, ¿ya? Al mezclar esas dos, yo puedo generar entonces un modelo físico. ¿Qué es la velocidad de sedimentación? Se preguntarán ustedes. Es la velocidad con que naturalmente el sólido se separa del líquido, que es lo que está acá, ¿ya? Esto de acá se tiene que obtener una velocidad de sedimentación y se hace de esta forma. Yo tomo mi probeta de relave con agua, la agito y veo qué tan rápido va cayendo, ¿ya? Y esa es mi velocidad natural, ¿sí? De cómo va Ujú. cayendo. Diga. Ay, pensé que había una duda. La velocidad natural con la que esto va cayendo, y esto me ayuda a caracterizar entonces esta parte que está acá. ¿Sí? Ahí. ¿Cómo se ve esto? Yo hago mis probetas y puedo entonces obtener, ¿cómo se dice? Ratios de velocidad, ¿sí? Qué tan rápido va cayendo esto en alguna condición. Esto incluso puede incluir floculaante. Si mi espesador tiene una alta velocidad de sedimentación, perdón, Andrés, díganos. Sí, acá pregunta Williams antes de avanzar. Ajá. ¿Eso se caracteriza en velocidad y se caracteriza químicamente o no? No, es solo físicamente, La físico. naturaleza de las partículas no se caracteriza. ¿Qué Se minerales caracteriza, son pero y qué tamaños mm, tienen? sí, también se caracteriza, pero no está, todo lo que tú estás diciendo en el fondo está escondido acá, ¿cachai? Porque si fuera en arcilla,
la velocidad de caída visual física de acá sería muy lenta. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué tiene, pero sí sé que por culpa de las arcillas es muy lento. ¿Cachai? Eso, pero se sabe que lo que está en suspensión y es lo más lento en caer es algo menor a 2 micrones y que probablemente son arcillas. A eso, la ¿Sí? palabra clave es probablemente. Sí, Y probablemente son arcillas, ya. sí. Eso quería Y, saber y- yo. y de hecho, yo puedo ver cómo la arcilla responde entonces al floculante que estoy usando. Pero acá tengo que tener harto cuidado con la concentración, porque esto es muy distinto al espesador gigante. Aquí tengo que echar microgotas para simular una condición de planta. ¿Ya? Entonces, si la velocidad es rápida, o sea, cae rápidamente el sólido, voy a estar en la mejor situación posible, y acá tengo mi espesador simulado, eh, de forma fenomenológica, y yo puedo ver que rápidamente se consolida y tengo una zona estable. Y mi CP también, mi concentración de sólido final, se tiende a estabilizar rápido. Si esto está mediano, o sea, quiere decir que la velocidad de sedimentación es mala, media mala, ¿sí? La velocidad de sedimentación es baja, y eso implica que mi espesador podría correr el riesgo de entrar en cortocircuito. ¿Ya? Que era lo que vimos al principio. Y si mi velocidad o mi ratio de sedimentación es muy lento, lo más probable es que esté trabajando con un espesador en una mala condición operacional. ¿Ya? Puede que tenga arcilla, puede que tenga que los químicos que esté usando sean equivocados. ¿Ya? Es una situación peligrosa para el espesador, pero que yo no elijo. Esto de acá, esto de acá lo determina la planta minera, ¿ya? O sea, el cerro, la montaña, depende de donde yo saque mineral, va a ser en alguna de estas condiciones que vaya a estar trabajando, ¿ya? Aquí está todo bien, ganamos mucho dinero y acá tenemos problemas operacionales. Y si se fijan acá, el CP, la concentración de sólido, en las condiciones de bajo rate de settling, se caen. O sea, mi CP es más bajo, mi concentración de sólido es más bajo, por lo tanto mi relave tiene más agua. ¿Y por qué? Porque yo no puedo llegar entonces a la condición de cortocircuito. Y para evitarlo, tengo que sacarlo más líquido. ¿Ya? Como, yo les dije que habían varios tipos de espesadores acá. ¿Ya? Estos son los planos que vimos al principio, estos son los de cono profundo, esto de acá es el high rate, que es el que se ocupa acá, y estos son los gigantescos. Probablemente este era un convencional adaptado. ¿Ya? Y aquí viene algo súper importante. Dependiendo de la cantidad de alimentación que yo tenga, va a ser entonces la cantidad de sólidos que yo puedo procesar y al CP que yo puedo aguantar. ¿Qué significa eso? Si estoy en una condición baja, low de acá, que está en rojo porque es malo, y tengo solo 100 kilotoneladas día, mi CP máximo va a ser 53. ¿Ya? Contra más alto el CP, más sólido es mi salida y recupero más agua. Y mi tranque de relave es más estable. ¿Ya? Está todo conectado. Si estoy en esta condición donde tengo una mina que se porta súper bien, voy a estar cerca de los 62. Esto no es general, es para el caso particular de esta planta minera. ¿Ya? Pero sí se cumple que contra mejor es el material, más alto voy a tener el CP, ¿sí? Y contra mayor kilotonelada tenga que procesar sin cambiar los espesadores ni los químicos, voy a entonces a tener una tendencia hacia la baja de mi CP, ¿ya? El diseño de Fitwell importa, ya les expliqué más o menos por qué, pero en la teoría y acá en las simulaciones que están ancladas al mundo real a todo esto, se ve que efectivamente el Fitwell tiene un efecto catastrófico, ¿ya? Si genera alta turbulencia, que era esta parte de la ecuación de acá, está esta, ¿sí? Esta parte de acá, voy a tener una condición que voy a generar una nube de polvo en en mi espesador, que es esto que está acá. ¿Ya? Esto yo no lo quiero porque me ensucia mi agua limpia. Esta es la altura del espesador, que está en 9 metros, y este es el tiempo. ¿Ya? Yo tengo que evitar entonces
estas condiciones. Y para eso yo necesito que mi Fitwell se esté portando bien. Para el otro lado. Quizás esta lámina la haber puesto antes. ¿Sí? ¿Cómo funciona este modelo? Básicamente toma la geometría del espesador, la lleva entonces a Python, genera esto, y genera estos gráficos, ¿ya? Donde tengo mi nivel de agua clara, el nivel del Fitwell y el límite operacional para la altura de capa, que es el consolidado. ¿Ya? Ahora, esto obviamente, la simulación cambia dependiendo del espesador que yo esté simulando. Si mi espesador es de otro tipo de cono, esto también se me va a mover. ¿Ya? Y les dije que esto tenía un ancla en el mundo real, entonces esto de acá es lo que da la simulación y los puntitos es el valor real. ¿Ya? Entonces, si se fijan, más o menos sigue la realidad. ¿Ya? Y volviendo a la calidad de las pulpas, o fit, nosotros vemos entonces de que si la pulpa está bien, o sea, con la parte verde que está acá, con el high settling rate que está acá, mi espesador, mm, dependiente de la hora del día, siempre se va a portar bien y se va a tender a estabilizar. ¿Ya? A medida que voy empeorando la pulpa, esta línea de consolidado empieza a subir. ¿Y qué pasa? Por acá hay una línea que depende de operaciones, que si se pasa, tengo que detener la operación. ¿Ya? Esto acá, en pulpa compleja, seguramente aguanta una operación casi por 8 horas. ¿Ya? Y eso es terrible. Lo que el procesador en teoría tiene que estar trabajando 24/7, 11 meses al año. ¿Ya? Pasamos al análisis estadístico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo tengo que tomar datos operacionales, ¿ya? Tengo que trabajar con mi data operacional que puede tener una variación temporal cualquiera, ¿ya? Eh, Tengo que eliminar los artefactos, que son cosas malas de los datos, como fechas repetidas, valores negativos en variables, preprocesar mis variables y hacer que mi base de datos quede lo más limpia posible, ¿ya? Aquí hay varios temas, ¿ya? O sea, mi espesador tiene una variabilidad gigante, como les dije. O sea, cada microcambio que yo hago va a generar cambios gigantescos, pero no de forma instantánea, que eso es súper difícil de controlar, ¿ya? Esto se demora, tiene una tasa o un tiempo de residencia importante para generar cambios, ¿ya? Entonces yo puedo que, no sé, que me esté subiendo a la cama del espesador y tenga la necesidad de lanzar más floculante, pero si le echo mucho floculante, esto va a empezar a bajar, que es lo que yo quiero, y si me paso va a seguir bajando y voy a concentrar mucho sólido abajo y podría poner en riesgo mi rastra, ¿ya? Esto es un equilibrio súper delicado. Entonces, Python y espesadores, ¿ya? Yo necesito entonces librerías, ¿ya? Las que, esto no quiere decir que sean las únicas librerías para ocupar en Python, ¿ya? Para espesadores, pero son las que yo ocupo. Ocupamos Pandas para el análisis de datos, NumPy para la parte matemática, Matplotlib para los dibujos, Seaborn para algunos dibujos, Datetime para arreglar las fechas, POS, que es para explorar beta, ¿ya? Y a mí me gusta dejar que pueda haber muchas columnas en mi dataset para poder analizarlo bien, y mi signo para analizar la estabilidad operacional de los datos. ¿Ya? Yo cargo mis datos con este PD, que es de pandas.read Excel, y aquí estoy cargando mi data del 2024 a mi DF 2024. ¿Ya? Segundo paso, DF Info. ¿Ya? Y cuando yo hago DF Info, veo qué tipo de datos tengo, que son decimales y fecha, porque esta es una fecha, y también puedo ver mis elementos no nulos en datos. ¿Ya? Si ustedes pueden observar acá, mi base de datos es de 3.905 datos, pero mis elementos no nulos son mucho menos, salvo acá, en que este que está completo. Flujo másico también. Entonces, yo tengo que ahora empezar a imputar datos. Dijimos que mi signo era importante y es por esto. Cuando yo la llamo, no veo mis datos, pero sí veo en los blancos que están acá, dónde me faltan datos. ¿No? Aquí tengo, y acá tengo una concentración de datos perdidos por línea. Esta es toda la base de datos hacia abajo. ¿Ya? Pero aquí se ve decente. Yo puedo trabajar con esto.
acá yo no puedo trabajar con esto. Este dato no funciona casi nunca, ¿ya? No me sirve. Yo tengo entonces que transformarlo, eliminarlo, parcharlo, destruirlo para poder trabajar con una base de datos completa. Este es el objetivo final que yo necesito para todas mis bases de data operacional real, ¿ya? Con Describe yo veo los estadísticos básicos de mis datos, ¿ya? La cantidad de datos, mi promedio, mi mínimo, mis percentiles, mi desviación estándar, ¿ya? Tengo que estar muy atento a estos datos. En este caso me equivoqué y está súper bien portado esto, se ve bien, no tengo valores negativos en mínimo, entonces es probable que esto ya lo haya tratado. Análisis univariado. Cargué mi base de datos y ahora necesito revisar, ¿sí? Variable por variable, cómo se está portando mi data operacional, ¿ya? Los gráficos son casi siempre los mismos. Yo esto lo vengo copiando como desde el 2017, pero básicamente yo tomo entonces una cosa, como por ejemplo CP, promedio, ¿sí? Que es mi CP de descarga, y lo voy a graficar en, en función del tiempo, de F fecha, ¿ya? Se debe hacer este mismo procedimiento para todas las variables que yo considero importantes, ¿ya? Y es importante recordar que no todos los procesadores son iguales y no todos los sensores son iguales. Cada vez que les llega una base de datos de procesadores, hay que hacerlo siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar acá? Rápidamente en mi CP de descarga, en la evolución temporal de mi concentración de sólido, fui capaz de identificar estas tres zonas que están acá en verde, y yo veo que mi CP se cayó al piso. O sea, estaba casi 70, esto es un espesador probablemente de pasta, 75% es el CP de diseño, o sea, el fabricante dijo que esto iba a ser el óptimo, está trabajando cerca del óptimo acá, pero aquí se cayó, ¿ya? Como yo hace un ratito. Y esto implica que hubo una detención, ¿ya? Y yo puedo identificar acá entonces que hubieron a lo menos tres detenciones en este gráfico. Las mismas detenciones se ven reflejadas entonces en distintas variables operacionales, ¿ya? Que este es el CP alimentado. Y acá efectivamente puedo ver entonces que en los días de detención hubo o pasó algo raro, distinto a la normalidad de la operación, ¿ya? Y eso también veo los efectos en el torque. El torque es lo que siente entonces la rastra que vimos que se podía quebrar, y por lo general no es bueno que supere el 25%, ¿ya? Y acá entonces podemos pensar que estas dos detenciones que están acá fueron más o menos planificadas porque viene de acá abajo, pero esta es un error operacional. Si se fijan, el torque estaba subiendo y acá el operario seguramente detuvo el espesador porque se dio cuenta que venía algo grave. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Sí? Ya. Todos los datos en los espesadores están entonces entrelazados. Histogramas. Ya tengo mi análisis univariado, ahora veo mi histograma. Este código, de nuevo, o sea, yo lo vengo reciclando hace mucho tiempo, pero básicamente estoy generando un histograma y acá estoy dejando entonces mi promedio, mi moda, mi mediana y mi desviación estándar, ¿ya? Todo eso lo calcula automáticamente Python y genera gráficos de este tipo, ¿ya? Yo tengo que 75% es mi diseño que está acá, ¿sí? Y que además mi promedio es 75,2, mi moda 75,5, mi mediana es 75,5 también, y mi desviación estándar es de 3, ¿ya? Y por lo tanto, este espesador se porta muy bien, porque está trabajando incluso mejor que el diseño, que pueden ver. Y acá se ven los eventos de detención que también somos capaces de ver acá, ¿sí? Además de este análisis, existe otro análisis, que es el boxplot, que es el que está acá. Ahí dejé el gráfico, el código para generar los boxplots de todas las variables, porque siempre hay algo interesante que decir. En CP tenemos acá el evento de detención también, ¿sí? Y acá tenemos eventos extraños, y seguramente esa es la segunda detención, y esa es la tercera detención. Y esto ya, a pesar de que están fuera del promedio, que es este que está acá, deben ser problemas operacionales, ¿ya?
Y con el torque pasa lo mismo, pero al revés, porque mi torque se disparó acá, que seguramente es el mismo punto de este, eh, y que a la vez es el mismo punto que este, ¿sí? Porque mi espesador se detuvo, ¿ya? Tengo entonces trabajo en, ¿cómo se llama esto? Sobre torque, ¿ya? Por eso les dije, miren, ni me acordaba de este gráfico, pero acá yo les dije que más o menos 25 era el tope operacional, ¿sí? Y si yo veo acá, efectivamente, lo máximo que está dispuesto a aceptar este gráfico de Botflow es cerca del 25, ¿no? O sea, estamos consistentes con el análisis. Y con floculante, bueno, siempre es poco floculante, y acá tenemos eventos, ¿sí? Donde seguramente el operario no sabía qué hacer y empezó a lanzar floculante desesperadamente. Y probablemente varios de estos puntos representan entonces, perdón, esta zona que está acá, ¿sí? Que ven que en mi CP veo alteraciones y eso lo debe haber motivado a esta parte de acá. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero no hacer un box plot general, sino un box como este, sino un box plot casos particulares, ¿ya? Como este que está acá? Vamos a hacer por mes, ¿sí? Defino mes, me genero mi columna de meses y genero entonces acá para mi CP promedio, ¿sí? Por mes, ¿ya? Y acá tengo entonces mi operación mensual en términos de CP, y aquí yo puedo ver que efectivamente el mes uno es el que tiene más variaciones, ¿sí? El mes 2 también, y aquí ya la operación se estabilizó. ¿Sí? Bacán. También yo puedo hacer lo mismo mensualmente con el feed, a la alimentación, y aquí yo puedo ver que efectivamente algo raro pasó acá. ¿Sí? O sea, todo esto conversa, es impresionante el análisis de datos. También puedo hacer no solo por variables temporales que yo invente, sino que también yo puedo hacerlos por grupo que yo quiera. Como por ejemplo en este caso estoy usando, estoy haciendo que eh, el espesador está trabajando ahora con 4 turnos, 4 grupos de personas. ¿Sí? Y yo acá puedo decir que, mira, en enero el grupo 3 y el grupo 2 son los que me generaron más inestabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Existe mala operación o es culpa de la pulpa? No sé, pero yo sé que justo en los turnos de operación de ellos tienen el peor rendimiento en general, salvo mayo. ¿Sí? Entonces, en mayo debe haber ocurrido algún evento especial, ¿ya? Entonces, ojo, el análisis de datos entonces es importantísimo, ¿sí? Para encontrar soluciones y o determinar culpables. Área unitaria, muy usado en minería, que básicamente define que también está trabajando el espesador. Este es otra fuente de datos, y si se fijan, es exactamente el mismo código que ocupo siempre. Y acá, esto de acá es una pesadilla operacional, ¿ya? Allí está la embarrada. Entre estas dos zonas es donde debería estar el área unitaria, y acá tenemos una, dos, tres, cuatro, 5 detenciones, y acá una detención gigante, ¿ya? Estas dos probablemente rompieron rastro, ¿ya? Eh, y esto es lo que decía el profesor hace un rato. ¿Influye o no la presencia de... Ah, no, esto todavía no. Me equivoqué. Esto es dilución forzada, ¿ya? ¿Cuál es la dilución forzada? Es cuando está... Yo no puedo bajar entonces mi cama, tengo mucho material particulado y le inyecto agua, que era lo que habíamos hablado hacia el pasar. Y aquí yo puedo ver que efectivamente, si yo inyecto agua, no tengo tantos cambios en mi dilución forzada. ¿Sí? Bacán. eh, Arcilla, ¿ya? Y efectivamente, ustedes ven que si yo tengo muchas arcillas, va a aumentar entonces mi variabilidad en cuanto a la operación del feedwell, ¿ya? Yo necesito meter más floculante o reducirlo. Esto cambia, no la receta, ojo, no es que yo tengo arcilla, yo doy más floculante. A veces el floculante puede generar el efecto contrario, ¿ya? Yo tengo que tener mucho cuidado en operaciones con eso. Las correlaciones, dijimos que esto estaba muy entrelazado, ¿ya? Este es el mismo gráfico que ocupo desde siempre.
Yo determino las correlaciones de Pearson, entonces, y yo puedo analizar entonces qué tan parecidas o qué tanta variación o correlación hay entre cada variable. Contra más cerca del uno quiere decir que la correlación es directa, y contra más cerca del -1, la correlación es indirecta. ¿Ya? Y de esta forma yo empiezo a generar mis variables para el análisis multivariado. ¿Ya? Ojo, CP, en este caso, este pesador tiene poquitas variables. ¿Ya? Pero puede pasar esto, que si se fijan acá sigue hasta el infinito abajo porque es un pesador que tiene más sensores y tengo más información. Entonces hay que tener harto cuidado con el análisis de bivariado. Y acá la gracia es que yo genero gráficos, por ejemplo, voy a irme acá, de CP alimentado con, ese fit era obvio, con flujo másico. ¿Ya? Yo puedo ver entonces, yo genero ese gráfico, perdón porque no lo puse acá, que puedo entonces determinar cómo se comporta una variable contra otra. ¿Ya? Modelos de Machine Learning. Ya, Machine Learning es un proceso donde yo ya le doy todo al computador y que él trabaje. Básicamente funciona en que yo tengo que separar, identificar quién es mi variable objetivo, ¿sí? Y en función de eso, hacer un trabajo. Y para esto yo en Python necesito más librerías, ¿ya? En este caso, modelos lineales de regresión, random forest y métricas de desempeño, que están acá, ¿ya? Todo eso también están en los videos que les mostré ahí antes. ¿Cómo funciona el entrenamiento? Yo tomo mi base de datos completa, separo mi objetivo, mi variable objetivo, que en este caso es la variable más importante del expresador, que es el CP, concentración de sólido, y todos los demás son características. Yo separo entre entrenamiento y test, que es esto que está acá, mis datos, entreno a mi modelo con esto, y luego pruebo mi modelo en los datos de salida, ¿ya? Y eso, en un resumen tan corto que si me vieran mis profes me matarían, es el Machine Learning, ¿ya? Ver Jupyter. Sí, sí, sí. O, Voy a, ¿dónde dejé el mouse? Acá. ¿Dónde dejé mi Jupyter? Acá. No, vayan, vayan. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Ya. Divido mis datos de entrenamiento y validación, que están acá, ¿ya? Y hago mis modelos de regresión lineal múltiple, que son esos que están acá con las mismas librerías que les mencioné antes. Cuando yo hago esto, genero entonces mi R cuadrado, que son mis métricas de desempeño, que les había mostrado ahí. Está muy chico, lo agrandamos, ahí, y genero mi gráfico. Y aquí yo puedo ver que mi modelo es, es el azul, no, perdón, el real es el azul y mi modelo es el rojito. Y veo que sigue algo, pero que en realidad no está tan bueno. Y puedo también hacer una cosa que se llama Future Importance, ¿ya? Esto es súper importante porque el Future Importance hace que el Python o los modelos matemáticos, los modelos de Machine Learning, perdón, generen entonces quién es más importante, según los pesos de la data. Y según esto, voy a explicar esto un poco, se lo dejé, me perdí. Acá, otro. eh, Acá. Entonces, según esto, yo veo que mi atributo más importante es el flujo másico de descarga, que físicamente tiene sentido, el torque, la presión de cono, que no les hablé de la presión de cono, pero es un sensor que va en la sección de abajo del espectador, ¿ya? Y el tiempo. Y todo eso físicamente tiene sentido, y yo puedo decir entonces que mi modelo es más o menos bueno, ¿ya? Existen otro tipo de modelos como, denme un segundo, no lo tengo acá. Em, Acá, un segundito, a ver si lo tengo acá. Mm, no tengo el análisis de modelo. ¿Ese? ¿Corrí modelo acá o no? No. Ya. Bueno, entonces
Yo puedo ir mejorando este modelo, ¿sí? Dependiendo entonces de los ajustes que yo haga, pero este tipo de modelos de Machine Learning no es tan confiable como el modelo que les mostré hace un rato, que es el modelo fenomenológico, pero la gracia de este es que es mucho más rápido, ¿ya? Este modelo se demora en correr, no sé, 20 minutos y el fenomenológico se puede demorar 4 o 5 horas por tener un punto, ¿ya? Entonces, ahí viene la importancia entonces de mejorar este proceso. Y eso, queridos amigos, no sé si alguien tiene dudas o consultas porque eso era todo lo que tenía para comentarle. ¿Alguém tem alguma Primero, pergunta? agradecerte, William, la presentación, ¿eh? Porque yo creo que nos da una muy buena idea de cómo funciona un espesador. Y yo pedir disculpas que llegué medio retrasado, pero estaba difícil en el almuerzo venirme, oye, ¿ah? Que Nada, se pues, demorara la gente ahí, así que tuve un problema ahí en no, el... no te preocupes, te perdiste la publicidad de la universidad, ¿no? Eso, el... Mira, yo estaba revisando con unos chiquillos ahí que andan por acá, yo creo en el público, el tema de espesadores y nos hemos dado cuenta que hay empresas mineras que están mirando llamémosle las variables de espesador, pero se están dando cuenta que necesitan la química sobre todo de arcillas, porque al parecer hay en Chile al menos tres tipos de arcillas distintas. La caolinita, que sería la más bondadosa, la más bonita, porque absorbe agua solo en la superficie. Después hay una que se llama illinita, que es plana y mete agua en las interfaces. Y hay una que es la esmectita, si mal no recuerdo el nombre, que es espantosamente mala y con un poquitito de esa colapsan los espesadores. Y tiene que ver con toda la explicación que tú diste de estos rebalses y parece que lo tratan con agentes coagulantes distintos y tienen como la receta de cocina en las plantas de em, Nunca funciona. el... Claro, pero de ellos dicen, es bueno que los chiquillos sepan qué es lo que pasa en el mundo real, qué es lo que están haciendo. Entonces tienen como recetas de cocina. Si aparece esta, entonces tírele una dosis de no sé cuánto ml. ¿Ah? Es como el, pero el problema es que tú hablas de los tiempos de residencia, los espesadores pueden ser 16 horas, entonces lo que hiciste ahora lo ves 16 horas después, eso quiere decir eso en términos prácticos, entonces hay una ecuación diferencial recontralenta operando, po, ¿eh? Sí, terriblemente. Y lo que hice acá, sí, por eso es la importancia de modelarlo. Yo tengo la sensación. Y eso es lo que te quería compartir. Yo creo que esto que se hace es muy, muy bueno, que tenemos que caracterizar esta alimentación no solo en los flujos, sino que hay que caracterizar, tengo yo la idea, sobre todo la química de arcilla, o sea, al menos saber qué arcilla es, ¿eh? Porque